Señor, yo te pido que tú vengas ahora. Dios, te pido que tú dispongas nuestro corazón y nuestro entendimiento a lo que tú quieres hablar. Dios, úsame, Señor, y guíame en este tiempo, Dios. Y, Señor, revélanos algo nuevo hoy día. Señor, y transfórmanos también. En el nombre de Jesús, amén. Ya, durante las 2 semanas anteriores estuvieron hablando de reino y la semana pasada, que yo no estuve, sé que Larry habló sobre las expresiones o manifestaciones del reino como en ventanas, que nosotros decimos, en diferentes ventanas. Y una de estas últimas ventanas tiene que ver con lo profético. Antes de que Jesús viniera, hubieron muchos mensajes proféticos sobre la venida de Jesús. Y ustedes tienen que entender que en el tiempo en que esto sucedió, el pueblo de Israel estaba cautivo. El pueblo de Israel ya había tocado fondo, habían pasado un montón de cosas, Dios les había advertido que se volvieran a Él, etcétera, 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 pero el pueblo no hizo caso y ¿qué pasó? Fue llevado cautivo. Estaba en cautiverio y ellos estaban esperando la venida de este rey que iba a venir a rescatarlos y todo lo demás. Y en este tiempo de oscuridad, en este tiempo entre que los llevan a cautivo un poco antes, un poco después, empiezan a haber unos mensajes sobre que el reino iba a venir, el reino iba a venir nuevamente y que iba a traer libertad, iba a traer restauración de las cosas. Pasan muchos años, los profetas dejan de hablar, empiezan a pasar un montón de cosas hasta que aparece Juan el Bautista en el desierto proclamando nuevamente un mensaje de arrepentimiento. Y finalmente aparece Jesús también en escena. Y con él el reino que tanto se había esperado. Ahora, la mayoría de la gente no entendió este mensaje. Jesús fue crucificado. Y desde ahí en adelante nosotros comenzamos a movernos en varias esferas. Una que es la que dice que el reino va a venir, porque Jesús va a venir nuevamente. Y junto con esa nueva venida ya se va a establecer su reino definitivamente. Hay otra parte de esto, que es que el reino ya está, porque Jesús vino, pero no está en su plenitud, eso, gracias. Pero que podemos ver vistazo de esto, y que cuando Jesús vino a la tierra, lo que yo creo y que creemos también es que Jesús vino a mostrar el reino. Que cuando Jesús vino, hubo un ya en esto. Ahora, yo no voy a hablar tanto de reino, pero sí, muy metido dentro de esto, quiero hablar de cosmovisión, que fue algo que ya hemos hablado antes, pero que vamos a volver a repasar. Entonces, ¿por qué esto no me avanza? Ahí sí. Ya. Cosmovisión. Una de las cosas que Jesús hizo cuando vino a la tierra, además de mostrar señales y maravillas, fue cambiar completamente la estructura de pensamiento de ese tiempo. Tienen que entender que Israel era un pueblo que estaba aún oprimido un poco bajo el gobierno romano, el imperio romano, y ellos seguían esperando a alguien que los viniera a liberar y todo lo demás, y además vivían bajo un sistema religioso gobernado por los fariseos que era bastante legalista y bastante elitista también. Entonces habían personas que podían llegar a ciertos niveles y el pueblo que podía optar a ciertas profesiones, etcétera, etcétera. Entonces todo esto formaba una cultura y formaba una manera de pensar. Entonces este pueblo pensaba de una manera, y una de las cosas que hace Jesús es romper estas maneras de pensar. ¿Ya? Entonces la cosmovisión es un conjunto de supuestos acerca de la naturaleza de la realidad. Es un supuesto acerca de la naturaleza de la realidad. Involucra nuestros patrones de pensamiento y la forma en que interpretamos nuestras experiencias. Actúa como un lente que afecta la forma en que vemos las cosas, aunque rara vez estamos conscientes de esto. Nosotros vivimos, interpretamos de acuerdo a lo que vemos y creemos que eso es la realidad. Pero eso es nuestra realidad. Afecta cómo vemos, determina cómo tomamos nuestras percepciones y formamos pensamientos coherentes desde ellas. Y era un poco lo que le pasaba también al pueblo de Israel en ese tiempo. Ellos tenían una cosmovisión cultural, una cosmovisión individual, cada uno creía ciertas cosas, tenían alguna idea sobre lo que iba a ser el Mesías y una cosmovisión sobre esto. Entonces cuando llega este carpintero, yo creo que les rompió hartos patrones en la cabeza.
Determina lo que aparenta ser razonable y lo que aparenta ser absurdo. Nos da una red procesadora para determinar lo que es y lo que no es real. Describe las posibilidades que consideramos cuando razonamos a través de una situación o serie de eventos. Básicamente, nuestra cosmovisión define lo que es realidad para nosotros. Define lo que aceptamos como real y lo que no aceptamos como real. Entrega un camino que usamos para procesar la información que recibimos, para formar un entendimiento de lo que ha sucedido y por qué ha sucedido. La mayoría del tiempo nuestra cosmovisión es casi inconsciente. No hemos aprendido a identificarlo porque asumimos que nuestra percepción de la realidad corresponde directamente a la realidad. Pero eso no es así, todos vemos desde un ángulo. Nosotros los evangélicos tenemos alguna percepción sobre algunas cosas, sobre la familia, sobre algunos valores, sobre el aborto, sobre la vida, sobre varias cosas que finalmente están en contradicción hoy en día con nuestra cultura. Nuestra cultura muchas veces no cree lo mismo sobre el aborto, no cree lo mismo sobre la familia, no cree lo mismo sobre la unión civil, no cree lo mismo sobre la tolerancia. Y estamos en un conflicto un poco importante hoy en día con la sociedad en la que estamos como cristianos. Y así también cada uno de ustedes, si empezamos a hilar más fino, tiene una cosmovisión que muchas veces difiere de la otra, de la mía. Por ejemplo, yo soy profesora y a mí me pasa mucho que llego, hago alguna clase, enseño algunas cosas y finalmente le digo a los papás, ¿sabes qué? Yo quiero que tú te enfoques en esto y en esto y en esto para trabajar con los niños porque esto es importante, porque necesito que los niños desarrollen esto, porque por ejemplo para mí es súper importante que los niños formen autonomía, que formen identidad, que formen un montón de cosas. Y el papá me dice, no, para mí es importante que el niño aprenda las vocales y aprenda los números, porque eso es lo que le va a servir para el futuro. Y yo le digo, no, es que lo que le va a servir para el futuro es que desarrolle algunas habilidades que le permitan adquirir estos conocimientos. Y el papá me dice, no, yo quiero que aprenda. Finalmente estamos en dos cosmovisiones súper diferentes. Los dos queremos lo mismo, queremos lo mejor para un niño, pero a través de puntos de vista muy diferentes. Y así, cada uno de nosotros tiene una percepción de la realidad. La cosmovisión, además, tiene componentes múltiples. Parte de nuestra cosmovisión moldea la forma en que pensamos de Dios. Cada uno de nosotros aquí nos paramos los domingos y hablamos sobre Dios, pero cada uno de ustedes tiene una percepción de Dios. Y que ustedes tienen que empezar a darse cuenta cuál es. Yo vengo a una iglesia, yo soy canuta de chica, pero yo antes pensaba que Dios era una persona muy, muy enojona. Y que yo lo decepcionaba todo el tiempo, entonces Dios estaba siempre enojado conmigo, porque yo era pastel. Entonces, Dios se enojaba conmigo. Y yo me imaginaba a Dios enojado. Para mí Dios era una persona enojada. Y me di cuenta de esto recién cuando tuve un encuentro con la gracia. Yo no me había dado cuenta cuál era mi cosmovisión de Dios, pero lo que yo pensaba, que para mí era así nomás, y yo creía que eso era, me hacía actuar de diferentes maneras con Dios. De repente era como sintiéndome muy mal, de repente era como ya no puedo hacer nada y me alejaba, porque no podía cumplir las expectativas de este Dios que yo tenía por acá. Y todo lo que yo hacía era en función de la imagen de Dios que yo tenía. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que lograr ver es cuál es nuestra cosmovisión acerca de Dios, qué creemos acerca de Dios, cómo interpretamos a Dios, cómo vemos a Dios, porque finalmente eso determina cómo actuamos. Otra parte de la cosmovisión moldea la forma en que nosotros pensamos acerca de nosotros mismos. Tiene que ver con nuestra identidad. Y en esto, nuestros papás, la tele, nuestros compañeros de colegio, nuestros compañeros de trabajo después, y todos estos falsos profetas que yo digo como los medios de comunicación, han afectado la forma en que nosotros nos vemos a nosotros mismos. Entonces, muchos pensamos que el éxito es algo importante para formar en nuestra identidad, que eso nos va a dar el valor que necesitamos. Muchos piensan que el amor de una pareja es lo más importante y que eso te va a dar el valor que tú necesitas, porque en verdad no sabes quién eres y estás buscando algo que te llene.
Algunos piensan que ser la mujer más regia o el hombre más varonil del mundo es lo importante, porque es lo que ha visto en la tele y porque es lo que la tele te dice. Y así cada uno va formando su identidad de acuerdo a todo lo que ha escuchado. Si tu papá te ha dicho que eres tonto desde chico, probablemente tú sí pienses que eres tonto. Si tu papá te ha dicho, tú puedes hacer lo que tú quieres en la vida, tú probablemente creas eso de ti. He escuchado de personas que las mamás, el otro día estuve con una pequeña, y la mamá le decía, ten cuidado con las relaciones porque las personas siempre te van a abandonar. Siempre te van a abandonar. Entonces no te encariñes mucho nunca con nadie porque la única relación confiable es la que yo tengo contigo como mamá. Eso era lo que esta niña recibió desde muy pequeña, ella tiene recién 14 años, y ella estaba convencida de esto. ¿Y qué provocaba esto en ella? Una profunda soledad, porque ella en verdad no podía tener una relación confiable, porque la única relación fiel por siempre va a ser la de su mamá. Pero se sentía profundamente sola. Entonces, tenemos un montón de aspectos que van determinando cómo nos movemos. Otro aspecto, otra parte de nuestra cosmovisión, tiene que ver con nuestra imagen cosmológica. ¿Cómo percibimos de qué está formado el mundo y cómo y por qué las cosas suceden como suceden? Entonces, hay un terremoto y algunos piensan, todo el mundo necesita darle explicación a las cosas, entonces algunos le dan una explicación a este fenómeno del terremoto y otros le dan otra explicación. Hay lluvia y algunos le dan una explicación y otros otra, y para algunos la lluvia que hay hoy día es una bendición y para otros es lo más terrible que te puede estar pasando en este momento. Entonces, ¿por qué Dios me hace esto? ¿Por qué Dios hoy día manda lluvia si hoy día yo tenía esto? Entonces, vamos interpretando, y esto es súper simple, pero hay cosas mucho más profundas aquí. Todo este conjunto de aspectos conforma nuestra cosmovisión. Entonces, resumen, tu cosmovisión no está determinada por lo que piensas, dices o tratas de creer, sino que es algo mucho más profundo que determina cómo piensas. Tú tienes una cosmovisión que existe completamente independiente de lo que crees que es. Y gran parte de la cosmovisión está moldeada por nuestra cultura. Eso es otra cosa importante. Nuestra cultura tiene mucho que ver en nuestra cosmovisión. Lo que tú piensas tiene mucho que ver con dónde estás inmerso, en qué país naciste. Si tú viajas a Europa, es impresionante, pero lo que para ellos tiene valor, para nosotros no tiene valor. Por ejemplo, la puntualidad. Y para nosotros, un abrazo cálido y un tiempo de calidad con una persona es mucho más importante que para ellos, quizás. Entonces, tenemos varias diferencias y todas tienen que ver con nuestra cultura también. Nuestra cultura tenderá a tener una cosmovisión que no tenga contradicciones lógicas. Nuestra cultura explica las cosas de una manera que sea súper racional para todos nosotros. Y eso nos alinea con la cosmovisión desplegada en los actos de Jesús. Jesús no era muy lógico. Si ustedes leen los 4 evangelios, Jesús planteó algunas cosas que no sonaban muy lógicas. Y yo les voy a nombrar solamente algunas de ellas para que vayamos cachando que Jesús en verdad vino a rompernos el mate. Por ejemplo, yo busqué rápidamente algunos versículos súper conocidos simplemente para mostrar cómo Jesús vino a romper las formas de pensar que tenía la sociedad en ese minuto y que hoy en día igual siguen afectando profundamente. Por ejemplo, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas les serán añadidas. O sea, no busques el éxito, no busques esto, búscame primero a mí y todo lo demás viene por añadidura. El mundo te dice algo completamente diferente, dice, enfócate en lo que tú quieres, anda para allá, sigue la meta, deja todo lo demás porque tú tienes que lograr esto. Y Jesús te dice, es por acá, búscame a mí y vamos a ver qué pasa con la vida. Completamente diferente. Dice otra cosa, dice, pedid y se les dará, buscad y encontrarás, llamad y se les abrirá. Y este versículo a mí me llama mucha la atención porque es algo súper difícil para la iglesia de creer. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde la familia está quebrada, donde uno no puede ir donde el papá y pedirle todo.
donde uno tiene que pelear por lo que necesita, donde el papá muchas veces está en una crisis económica importante y uno no puede pedirle muchas cosas, o tu papá no está y no has podido contar con él para cosas emocionales o cosas afectivas, o tu mamá no está. Y no podemos, yo veo muchos jóvenes que no pueden contar con los papás para todo. Y Dios te dice, pídame y se les va a dar. Y está rompiendo con ideas sobre qué es la paternidad que nosotros tenemos súper como concebidas como sociedad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hoy en día en la cultura hay muchas maneras de llegar a Dios, dicen por ahí. Al que te hiera en una mejilla, préstale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. ¿Qué es esto, Jesús? Como, si te pegan en una mejilla, pon la otra para que te peguen también. Y si te piden la capa, hasta dale la túnica, dale todo. Y es como, y la sociedad en la que estamos te dice, cuidado, que nadie vaya a abusar de ti, protégete, cuidado, que nadie te vaya a faltar el respeto. Entonces, hay una contraposición aquí impresionante. Amen a sus enemigos, lloren por quienes los persiguen. Perdonad y seréis perdonados. Perdonad y seréis perdonados. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Y así yo puedo seguir todo el día, porque Jesús no perdió oportunidad de mandar alguna idea diferente a lo que nosotros pensamos. Y me encanta eso. Sigamos. Ya. Ahora, ¿por qué estamos hablando de cosmovisión y por qué es tan importante dentro de todo lo que hemos estado viendo durante esta semana? Porque la forma en que tú piensas tiene efectos espirituales. La forma en que tú piensas determina cómo tú te mueves. La forma en que tú piensas determina lo que vas a hacer. Entonces es súper importante que hoy día nosotros logremos identificar cómo pensamos. ¿Ya? Muchas veces nosotros hemos tratado de creer, por ejemplo, cuando viene gente acá y oramos por sanidad, probablemente hay mucha gente atrás diciendo, pucha, me gustaría creer en esto. No sé por qué no puedo creer, me voy a esforzar por creer. Y el esforzarte por creer no va a cambiar nada. Tiene que ver con entender cómo piensas y entender que hay una revelación en esto. ¿Ya? Así que vamos a buscar llegar allá. En psicología hay algo que se llama disonancia cognitiva, ¿ya? Y que yo creo que les va a pasar a todos hoy día. La disonancia cognitiva es el resultado de experimentar algo que entra en conflicto con tu cosmovisión. Es una incomodidad que surge de creer en dos ideas opuestas al mismo tiempo. Entonces, nosotros creemos, y siempre hemos creído, porque así ha sido, que la enfermedad, cuando uno está enfermo, tiene que ir al doctor y tomar los remedios y todo, y veremos si te sanas. Y ahora aparece esta idea de que cuando tú estás enfermo, primero tienes que ir ¿a dónde? A Dios. Y que Dios te puede sanar. Entonces, estas dos ideas se contraponen completamente. Y en tu cabeza empieza a haber un mito. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lidiamos con esto? Porque finalmente yo no estoy en contra de los doctores. Yo amo la labor de los doctores. Pero sí tengo que pensar primero en que Dios puede sanar cualquiera de mis dolencias y cualquiera de mis enfermedades antes que un doctor, antes que un psicólogo, antes que un psiquiatra, antes que cualquier otra persona. Pero nosotros hemos vivido pidiendo ayuda de otras personas, de los especialistas. Entonces, ¿cómo entrar en poder amoldar estas dos ideas? Yo creo que en este minuto estamos en una disonancia cognitiva y me gusta eso. Un ejemplo común de la disonancia cognitiva sucede cuando experimentamos una sanidad. ¿Alguna vez te has encontrado convenciéndote que lo que acabas de ver ocurrir frente a tus ojos no era real? Apenas unos minutos después. Es como, alguien, a mí me pasa, y yo voy a reconocer esto. Alguien está enfermo, sí, me duele la cabeza. Oro por la persona que le duele la cabeza. Y la persona me dice, oh, ya no me duele la cabeza. Y yo digo, bacán. Entonces, y al minuto después digo, no, es que a lo mejor no le dolía tanto la cabeza. Que a lo mejor la emoción hace que ya no le duela la cabeza. Y eso es lo que generalmente mi mente me lleva a pensar, es como, no sé, a lo mejor, ¿qué es lo que quería quedar bien conmigo? Pero inmediatamente yo dudo del poder de Dios. ¿Por qué? Porque mi cosmovisión me dice que esas cosas no pueden pasar, porque he sido criada así desde pequeña.
Entonces, nadie enciende una lámpara y luego la pone, y luego la esconde o la pone debajo de una canasta. En cambio, una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entren en la casa puedan ver su luz. Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante, como si un reflector te llenara con su luz. Esto está en Lucas 11. Lo que vamos a buscar hoy día es que nuestro ojo esté lleno de luz y no haya en él oscuridad. Y nos vamos a asegurar de poder ver cada día más de la manera correcta. Entonces, nuestra cosmovisión natural. Hay varias corrientes de cosmovisiones. Yo solamente puse 3, como que siento que son las 3 que más se pueden enfocar en nuestra cultura hoy en día, y en estas 3 vamos a estar, pero tú puedes ir investigando más sobre las cosmovisiones que pueden afectarnos. La primera es el naturalismo, que es el ateísmo, agnosticismo, existencialismo, ¿ya? Estas corrientes vienen de aquí. Y estas son algunas pequeñas de los puntos que ellos plantean, ¿ya? El universo material es todo lo que existe. Todo puede ser explicado en base a la ley natural. El hombre es producto de la probabilidad de un proceso biológico de la evolución. La verdad es usualmente entendida como prueba científica. Solo lo que se puede observar con los 5 sentidos es observado como real y verdadero. ¿Cuántos conocen gente que piensa así? Levanten la mano. Probablemente todos los profesores de la universidad piensan un poco así. Vamos con otra. El posmodernismo. Yo quiero avisarles que aquí estamos todos metidos. La realidad debe ser interpretada a través de nuestro lenguaje y nuestro paradigma cultural. Cuando yo leí esto, yo me di cuenta que yo soy una posmodernista completa. Yo pienso así. La universidad a mí, todo lo que yo podía pensar, me lo integró de una manera que yo terminé, pero con esto bien, bien cimentado en mí. Y ha sido un tremendo trabajo poder sacarlo. La realidad debe ser interpretada a través de nuestro lenguaje y nuestro paradigma cultural. Los humanos son nodos en una realidad cultural, son producto de un marco social. Entonces, por ejemplo, los delincuentes son delincuentes porque ellos crecieron en un contexto social donde esto pasa, y etcétera, y nos explicamos toda la vida en base a esto. Las verdades son construcciones mentales significativas para los individuos dentro de un paradigma cultural. Los valores son parte de nuestro paradigma social también. La tolerancia, libertad de expresión, inclusión y la negativa a tener todas las respuestas son los únicos valores universales. Eso es lo único que importa. Entonces todo es relativo. Porque cada uno tiene su propia realidad, porque la realidad se transforma a través del lenguaje. Entonces cuando nosotros conversamos, como dice Maturana, cuando lenguajeamos, construimos realidades y las realidades son objetividad entre paréntesis, o sea, todo es subjetivo. Vamos por otro. Oh, se me pasó el otro, lo voy a leer. El teísmo, donde está el cristianismo, el judaísmo, el islam y otras hartas religiones. Piensa que existe un Dios infinito y personal que creó un mundo material y finito. La realidad es tanto material y espiritual. Las personas fueron creadas a la imagen de Dios, lo cual significa que somos personas eternas, espirituales y biológicas. La verdad de Dios es conocida a través de la revelación. La verdad sobre el mundo material se obtiene vía revelación y además los 5 sentidos, en conjunto con lo racional. Y los valores morales son la expresión objetiva de un ser moral y absoluto. Eso es un poco lo que cree el teísmo. Entonces, ahora que ya hemos echado una pequeña pincelada a nuestras cosmovisiones y puedes ir identificando un poquito acerca de tu cosmovisión, vamos a ver un poco sobre la cosmovisión de Jesús. Y este versículo, si bien no es el mensaje de Jesús, esto lo dijo Pablo, para mí es lo más revelador que hay sobre cómo podemos empezar a transformar nuestra manera de pensar. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios
por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Lo que me encanta de Dios, que a mí me encanta de Dios, es que Él siempre se toma todo el trabajo con nosotros. Él es el que hace la obra. Parte de nuestra cosmovisión religiosa es que nosotros tenemos que hacer algo para Dios. Y si bien nosotros tenemos que hacer algo para Dios, lo único que tenemos que hacer es disponer nuestro corazón y nuestra vida a ser transformados y cambiados por Él. Esa es la pega que nosotros tenemos que hacer. Disponernos una y otra vez, disponer nuestra voluntad a que Dios haga. Pero Dios hace el trabajo, Dios transforma. Nosotros no nos podemos transformar. Nosotros lo único que vamos a hacer tratando de transformarnos es lograr ser mejores personas a la vista de los demás. Nada más. Dios es el que transforma, Dios es el que te corrige, Dios es el que te confronta. Dios es el que te dice, cuidado con esto, mira cómo estás pensando acá. Dios conmigo así va. Esta última semana Dios es como, Yoli, mira, fíjate, mira cómo estás pensando aquí. Mira cómo estás pensando acá. Mira, dijiste esto porque tú piensas así. Dijiste esto porque tú piensas así. Y Dios me está confrontando con un pecado, pero así, tremendamente. Y me doy cuenta que todos mis pensamientos me llevan allá. Yo pienso de una manera porque creo algo. Y así, Dios, como, hasta los más mínimos detalles, mira. Y es Dios haciéndolo. Y eso me lleva ¿a qué? A arrepentimiento, a una metanoia, a cambiar mi manera de pensar. Cuando Dios me muestra algo, lo único que puedo hacer es arrepentirme de la manera que pensaba. Nada más que eso. Y dejar que Dios me transforme. Cuando Jesús vino a la tierra, cosas comenzaron a pasar. Los faraones de esta época fueron ignorados por el momento, pero los poderes de las tinieblas fueron fuertemente atacados, porque estamos en guerra, ¿cierto? Hemos hablado ya 2 semanas de esto. Cojos anduvieron, sordos oyeron, paralíticos caminaron, los pecadores fueron perdonados, demonios echados fuera, muertos resucitados, tormentas demoníacas fueron calmadas con una palabra, y la cercanía del reino fue anunciada con una autoridad nunca antes vista. A través de Jesús, Dios vino a salvar y consolar a su pueblo y a mostrar su gloria. El Rey vino a establecer justicia, a restaurar el pacto y a ministrar como siervo de Dios. El hombre recibió la salvación de Dios, el perdón de pecados, la liberación de los cautivos, la paz mesiánica, el shalom, la resurrección de los muertos y el gozo del reino. En una palabra, Jesús es el escatos, el fin de este siglo y la completa revelación del siglo venidero. Esta, a su vez, es la completa revelación de Dios. Por lo tanto, ya que Jesús es aquella revelación, Jesús es Dios. Aquellos que reciben a Jesús son quitados de este siglo y participan de los poderes del siglo venidero. Entonces, aquellos que reciben a Jesús, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasó con nosotros? Fuimos quitados de este siglo y participamos de los poderes del siglo venidero. Eso somos nosotros, somos personas que recibimos a Jesús y fuimos quitados. Y la Biblia habla de un viejo hombre y un nuevo hombre, y nosotros heredamos este nuevo hombre y recibimos el Espíritu Santo que mora en nosotros, pero seguimos viviendo aquí y siendo confrontados con los poderes de este mundo. El punto es que vivimos inconscientes de esto. Vivimos inconscientes del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Vivimos inconscientes de que hay un nuevo hombre que vive en nosotros y que ese hombre tiene la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Fue algo que heredamos inmediatamente cuando recibimos a Jesús y hemos recibido con eso toda la autoridad, todo el poder y la manera de pensar de Cristo. Podemos pensar y amar como Él ama. Y eso está en nosotros. Pero no lo sabemos, no nos damos cuenta, se nos olvida.
Vivimos el día a día, vamos a trabajar, volvemos a la casa, cocinamos, estamos cansados, dormimos. Y no nos damos cuenta que Jesús vive en nosotros, que Él vive en nosotros y que nos llama a vivir algo más de lo que estamos viviendo. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Es impresionante cómo la Biblia habla de la renovación de la mente, vez tras vez, tras vez. Es impresionante cuando la Biblia dice, pensad en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo que es de buen nombre. Es como, Dios te dice, piensa en esto, no pienses en esto. Tú puedes tener control sobre tus pensamientos. Somos profundamente atacados en nuestros pensamientos. El padre de mentira, que es el diablo, vive tirando dardos aquí y mintiéndonos sobre nuestro valor, sobre nuestra identidad, sobre quién es Dios, sobre nuestra tarea en la tierra. Y nosotros vivimos creyendo esto porque no controlamos nuestra manera de pensar. Es como llegan, se quedan ahí y nos sentimos mal. Pero Dios te dice que tú puedes dominar tus pensamientos. La palabra dice, llevar cautivos los pensamientos. En el nombre de Jesús yo dejo de pensar esto ahora, se acabó. Se acabó. No tengo por qué ser un recipiente de basura y de mentira del enemigo sobre mi vida. No tenemos por qué serlo. No tenemos por qué dejarnos amedrentar con mentiras todo el tiempo y pensar cosas de nosotros que no son. Creemos más mentiras del enemigo que las verdades de Dios sobre nosotros mismos. Y eso es impresionante. Impresionante. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios, por lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Quiero que se aprendan este versículo. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, hay solo una cosa que podemos hacer para poder entender que somos amados y que no hay límites en nuestra vida. Y es disponernos a que Dios transforme nuestra manera de pensar. Es entender que el Espíritu Santo vive en ti. Es empezar a activar lo que hay en ti. Empezar a aceptar los desafíos de Dios. Empezar a creerle a Dios. Lee la Biblia. Léela en serio. Cuando un versículo hable verdades sobre ti, anótalas. Revísalo todos los días. Que el enemigo no te mienta. Si estás luchando con algo y encuentras un versículo que te ayude, léelo, léelo. Todos los días la palabra de Dios es poderosa y eficaz. Entonces, transformemos nuestra mente. Dejemos que Dios la transforme, dejemos que Dios transforme nuestra cosmovisión y vivamos la vida aquí en la tierra como Él nos llamó a vivirla. Somos embajadores de su reino. Somos embajadores de su reino. Somos los que buscan extender su reino aquí en la tierra. Algo que me encanta del Antiguo Testamento con el pueblo de Israel es que viene Dios y los libera de la opresión. Y después de eso, de que los libera, les dice que conquisten la tierra. Que conquisten la tierra. Y a mí eso me encanta. Es como, tengo algo que hacer aquí en la tierra. Tengo algo que hacer y es extender su reino. Dios es un Dios conquistador, por lo tanto nosotros somos conquistadores. Si Dios es un Dios conquistador que le encanta conquistar la tierra, nosotros estamos llamados a ser conquistadores. Entonces, y para ser conquistadores, para entender, tienes que cambiar tu manera de pensar. ¿Quién ha visto 300? La película. Esos hombres estaban dispuestos a todos porque pensaban que lo único valioso era cuidar, como su fama de guerreros, como cuidar esto, y ellos podían ir y morir por su pueblo. Ir y morir por su pueblo. Jesús estuvo dispuesto a morir por nosotros.
Y Jesús modeló nuestra manera de vivir la vida. Jesús amó hasta la muerte. Jesús era un conquistador. Jesús era un hombre apasionado. Jesús era misericordioso. ¿Y sabes qué? Él no nos llama menos que eso. Es impresionante, pero Él no dice, no, es que no, yo no te voy a exigir tanto a ti. No, pobrecito, no sabes estresar. No, Dios cree en ti, cree en mí. Y Él te exige esto porque Él está en ti y porque Él es un hombre apasionado que lo único que quiere es mostrar su gloria en la tierra. Las únicas personas que limitamos que Dios muestre su gloria en la tierra somos nosotros, la iglesia. Y somos los que podemos hacer que esto explote. Nosotros vivimos asustados mientras el mundo avanza, implanta su manera de pensar, dice que esto es bueno, que esto es bueno, que el aborto es bueno, que aquí es bueno, que acá es bueno, que la tolerancia es buena. Y nosotros nos vamos retrayendo y parecemos personas obsoletas con la mente cerrada y nada más. Porque eso es lo único que el mundo ve de nosotros, como, no, el aborto no es bueno. No. Pero ¿qué hacemos por las personas que están en cautiverio? ¿Qué hacemos por las personas que están sufriendo esto? ¿Qué hacemos por aquello? ¿Solamente le decimos, oh, tú eres una persona mala? ¿O extendemos el reino de Dios, mostramos misericordia, amamos, peleamos y hacemos lo que tenemos que hacer? ¿Y saben qué? Yo quiero ver al pueblo de Dios aguerrido, como mi Dios es. Como mi Dios es. Así que lo que vamos a hacer ahora simplemente, vamos a tener un tiempo con Dios. Y la palabra arrepentimiento significa metanoia, significa cambiar la manera de pensar. Eso es arrepentimiento. Es que yo iba caminando para acá y me di cuenta que este no era el camino y cambio y pienso de otra manera y creo que Dios es rey y voy para otro lado. Entonces yo hoy día quiero llamarlos a un profundo arrepentimiento por no creer en Dios. La cosmovisión de Jesús es fe. La cosmovisión de Jesús es fe y la fe es riesgo. Jesús no te dijo, mira, si tú ves algún símbolo, alguna señal de que esta persona podría sanarse porque justamente está moviendo el pie ahora, anda y ora por él. No, es riesgo absoluto. Es creer que él puede hacer algo. Y esa es la cosmovisión que Dios quiere implantar en nosotros, fe, para ver lo que aún no hemos visto. Entonces, en nosotros habita una profunda racionalidad que se opone a la fe. Y esto es nuestra disonancia cognitiva. Y hoy día vamos a renunciar a esta racionalidad. Y yo los invito a esto, como a renunciar a nuestra manera de pensar y dejar que la mente de Cristo invada nuestras cabezas y crezca cada día más para saber que somos amados y para no tener límites.